Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta conferencia sobre conferencia OCOPOL, primera conferencia OCOPOL 2018 sobre comunicación europea, desafío milagro. Y en ese sentido quería daros la bienvenida a todos vosotros, tanto los que nos están viendo en línea como a los que habéis tenido la oportunidad de poderos acercar aquí al campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid en el día de hoy. Igualmente quería agradecer su presencia a aquellos que, no solamente a los que habéis estado realizando el curso EUCOPOL, sino a todos aquellos que han podido venir hoy por interés específico, y también a nuestros invitados que van a formar parte de algunas de las mesas redondas que hemos diseñado en el día de hoy, que posteriormente van a ser apropiadamente presentados y recibidos como se merecen. Yo solamente quería, y como siempre nos marcamos unos retos interesantes, pero sobre todo difíciles de cumplir. Entonces, como ya empezamos con 5 minutos de retraso, yo tengo que ser mucho más rápido de lo que tenía que ser, hablar más rápido y decir las mismas cosas o alguna menos. Entonces, simplemente yo quería en esta apertura o introducción responder a dos cuestiones básicas esenciales. La primera de ellas es por qué este proyecto Jean Monnet en comunicación europea, desafío milagro. Y la respuesta creo que es muy clara, muy evidente, y hemos tratado sobre la misma durante las 60 horas de curso que hemos venido teniendo todos los jueves por la tarde en horarios inhumanos y en los que todos nos habéis tenido que aguantar de una u otra forma. Y la respuesta es evidente: los ciudadanos europeos no conocen todavía lo que Europa hace por ellos. Por lo tanto, por eso consideramos que era necesario este proyecto. Muchos vosotros sí, pero muchos de los alumnos de las universidades de las que provengáis, aunque supongo que hay una mayoría de la Carlos III, pues tampoco saben que los edificios más modernos en los que estudian, o las bibliotecas más con las últimas tecnologías, pues han sido pagadas con fondos europeos y otra serie de cuestiones, o no saben que las autopistas en las que van a la playa el fin de semana también están construidas, financiadas o cofinanciadas con fondos europeos, las banderas azules las pone la Unión Europea, los trenes de alta velocidad, esto que ahora nosotros nos podemos vanagloriar con respecto a otros países, tenemos los más modernos de Europa, también están construidos con fondos europeos. Bien, por lo tanto, digamos que estas eran algunas de las cuestiones que queríamos poner de relevancia. Si os acordáis, al inicio del seminario, del módulo, nosotros estábamos hablando o comenzamos explicando que aquella idea embrionaria de por qué se hacía este proyecto tenía que ver con aquel pasaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Henry Kissinger, cuando preguntó que cuando él tenía que llamar a Europa, ¿a quién llamaba? ¿Quién se ponía al teléfono? Igual que sabemos quién se pone el teléfono cuando llamamos a Estados Unidos, no está todavía claro quién se pone al teléfono cuando llamamos a Europa. Bueno, y este era algunas de las cuestiones que tratábamos como problemas de visibilidad de la Unión Europea. Y hemos terminado hablando pues de las famosas fake news, la desinformación, esto que es tan si me lo permitís, tan moderno y tan fashion ahora mismo, y de lo cual tenemos además recientemente la última comunicación de la Comisión Europea del 26 de abril al respecto sobre esta cuestión, y sobre la que yo querría, y entiendo que en la mesa que va a liderar el profesor Bouza se va a tratar también de este tipo de cuestiones, y en una entrevista posterior con Andrea Saviolo, que acaba de entrar por aquí, vamos a poder tratar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo quería haceros ver que esta no solamente ha sido una inquietud de un grupo de profesores locos que se interesaban por esta cuestión, sino que esto es algo que también le interesa mayormente a la Unión Europea y a la Comisión. Tenemos representantes de la Comisión hoy aquí y nos lo podrán testificar, puesto que existen, como bien sabéis, distintos tipos de financiaciones. En este caso, las acciones Erasmus Plus o Jean Monnet de la convocatoria Erasmus Plus tienen que ver con la Agencia Ejecutiva de la Cultura y el Audiovisual, la Educación y Audiovisual, y sacan a concurso ciertas convocatorias, y entre ellas, pues bueno, tratan de financiar los temas más sensibles, los que ellos consideran más relevantes, y bueno, entre ellos pues eran algunos de estos que nosotros hemos venido planteando durante todo el curso y queremos plantear en el día de hoy. Es por ello que nosotros, como resultados de este proyecto, hemos venido realizando distintas actividades. Algunos tienen que ver con el curso que hemos
desempeñado y que hemos desarrollado y que hoy es el colofón del curso. También tenemos esta misma conferencia, que era uno de los apartados, y como bien sabéis, estamos preparando para después de verano el viaje a Bruselas para las instituciones europeas, sobre el cual os vendremos informando. Al principio, cuando teníamos que realizar este proyecto, vosotros sabéis que cuando se hace un proyecto siempre se promete mucho y luego se espera cumplir aquello que se promete. Entonces nosotros dijimos que íbamos a meter este primer año, iba a haber 50 estudiantes. En principio, gracias sobre todo a los profesores que han sido capaces de divulgar lo suficiente, no solamente se han inscrito 80 estudiantes presenciales, sino que hemos tenido otros 120 estudiantes no presenciales. Con lo cual, en principio, este primer año por lo menos hemos cumplido con las cifras. Vamos a ver si lo conseguimos el año que viene. Incluso para esta conferencia, entre presenciales y no presenciales, que yo me aventuré mucho, la verdad, fui demasiado bravucón, si lo queréis ver así, y dije que iban a ir 300 personas, creo que tenemos matriculados, si no son 300, 290 y tantos, es decir, que estamos llegando al límite. Si conseguimos que alguno más se nos incorpore online, aunque sea en estos últimos minutos, ya casi que lo conseguimos. Bien, y yo simplemente querría terminar y ya dar paso a la mesa del profesor Bouza, en la que va a presentar también a nuestros expertos, explicando por qué esta conferencia. Esta conferencia no solamente porque era uno de los objetivos de la acción, sino también porque entendíamos que está muy bien que nosotros durante 60 horas nos pongamos a divagar y a dilucidar y a hacer actividades y a teorizar sobre comunicación europea, pero que lo interesante era la retroalimentación que pudiéramos tener, no solamente entre vosotros, que al fin y al cabo es para quien está hecha esta conferencia, para los estudiantes, sino para que vosotros podráis tener esa retroalimentación con aquellos actores o stakeholders de la sociedad civil europea que interesados en este tipo de cuestiones y cuya aportación y cuya retroalimentación con vuestra participación también pueda ser enriquecedora para ambas partes. Es por ello que hemos diseñado este modelo en el cual primero vamos a tener una mesa redonda, después tendremos una entrevista y luego un taller de vídeos en el cual aquellos vídeos que os pedíamos a principios de curso, los cuales debíais explicar por qué o cómo mejoráis la comunicación europea, pues bueno, vamos a traer aquí los expertos hoy, os van a decir, y cuidado que tenemos hasta expertos de televisión española, para que os van a decir bien si habéis explicado bien o no, si ellos, cómo considerarían ellos que se podría explicar mejor o que se podría mejorar la comunicación europea. Por lo tanto, digamos que este es un poco el programa que tenemos para el día de hoy, y yo no me quiero enrollar más porque tampoco quiero ir tirando el reloj, es decir, saltarme los plazos y los tiempos, y ya simplemente agradeceros mucho vuestra presencia aquí y dar paso al profesor Luis Bouza y a su mesa de invitados, que van a discutir en una mesa que tiene como nombre Desafíos de la comunicación europea en tiempos de fake news, TICs y populismos. Creo que tienen bastantes cosas que decir y bueno, se trata de que sea una cuestión participativa en la que todos vosotros podáis participar, y para ello tanto el profesor Bouza como la profesora Nieto posteriormente os darán paso, os darán lugar y tendréis cabida, por supuesto, en esta sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y continuamos con el programa. Muy bien, sin perder más tiempo, porque tenemos una tarde intensa y espero que muy interesante, vamos a empezar esta mesa. Evidentemente, antes de empezar y sin querer reiterar los agradecimientos, no por no ser necesario, sino justamente por no perder más tiempo, naturalmente quiero agradeceros a todos vuestra presencia aquí, saludar a todos los que nos estáis viendo online, que como os ha recordado, nos reíamos durante el curso. A veces parece que yo cuando decía esto de online eran mis amigos imaginarios, pero ya habéis visto que no son
amigos imaginarios, que tenemos una buena comunidad de personas que nos siguen en directo, que luego ven los vídeos en YouTube. Evidentemente agradecer a nuestros participantes, a los que os presento. A mi derecha está la doctora Susana del Río. Susana es doctora en Ciencias Políticas, es experta del grupo de expertos en gobernanza supranacional y derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Realizó su tesis sobre la Convención Europea y sobre los debates posteriores en el espacio público europeo sobre cuestiones de democracia transnacional. Y está casi recién llegada de Yuste para celebrar el Día de Europa de ayer. Uno de los temas que estuvimos sondeando para la conferencia de hoy era reflexionando sobre el 9 de mayo. No sé si Susana nos quiere hablar de Yuste o no, pero seguro que si le preguntáis algo os contará. A mi izquierda, en primer lugar, está Lourdes Francia. Lourdes es periodista, estudió en el Colegio de Europa, trabaja en Radio Televisión Española y está especializada en información económica. No significa que tenga ella exclusivamente la responsabilidad de asuntos económicos en esta mesa, porque ahora vais a ver que nuestro tercer invitado también trabaja en estos temas o ha trabajado en estos asuntos, y Lourdes pues también nos hablará de lo que ella quiera, pero evidentemente tiene información de primera mano sobre cómo abordar los asuntos europeos, y además los asuntos europeos con aspectos o con dimensión económica que tienen una dificultad técnica especial en el medio probablemente más generalista por definición, como la televisión, porque este es uno de los asuntos que hemos discutido con vosotros varias veces en el curso, si la Unión Europea debería invertir más o no en tener presencia televisiva. Pues todos estos asuntos seguro que merece la pena discutirlos. Y por último, o en tercer lugar, pero desde luego no por último, Lucas González Ojeda es economista senior de la Comisión Europea y portavoz de la Comisión en Madrid. Lucas trabaja en la comisión, se dedica a asuntos de comunicación, pero él no es periodista, como os digo, es economista, así que también seguro que tiene cosas que contarnos sobre cómo comunicar estos asuntos a veces algo áridos de la actualidad europea, ¿verdad? Sobre el euro, sobre la gobernanza, pero también, como decía Jorge, sobre las ayudas, la presencia a nivel nacional y local de la Unión Europea. Lucas también estuvo ayer celebrando el Día de Europa en Madrid, ¿verdad? Y justamente esta cuestión de la presencia local de la Unión Europea, pues la conoce como nadie. Así que, como veis, tenemos una mesa de lujo. Yo dejaré intervenir a los ponentes. Me toca la labor un poco ingrata de tener que moderar el tiempo con gente tan interesante, pero también la idea es que tengamos un rato para vuestras preguntas y vuestros comentarios. Jorge, si no me equivoco, acabamos a las 6 esta mesa, ¿verdad? Quizá le comamos unos 5 minutos al descanso, pero no más de 5 minutos, porque también tendremos la ocasión de discutir con vosotros. Y yo, evidentemente, además de agradecerle a todos vosotros, a los ponentes, su presencia, y a la comisión pues, por la financiación para poder organizar esta actividad, quería especialmente agradecerle al profesor Jorge Tuñón su liderazgo en la organización de este módulo, en la organización de la solicitud, de los plazos y la organización más o menos en el día a día. Así que agradecido queda, porque es una labor también a veces un poco invisible, pero desde luego sin la cual no estaríamos aquí todos. Así que yo ya me callo y tiene la palabra, en primer lugar, sugiero Susana para hablarnos del 9 de mayo o de lo que buenamente te parezca. Adelante, muy Susana. bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, por supuesto, a Jorge Tuñón, felicitaros por este módulo en un tema que me gusta tantísimo y al que dedico pues mi vida académica, mi vida profesional desde hace muchos años, cómo comunicar Europa, cómo hacer que las noticias, que la información y que los ciudadanos sobre todo sientan el proyecto europeo como algo propio. Dar las gracias por la invitación y a mis compañeros de mesa, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí. Y luego, pues, tengo que decir que, claro, yo cuando me dicen que vaya no a una universidad a hablar sobre temas de Europa y sobre todo sobre temas de democracia, comunicación, participación, pues siempre que puedo voy.
Pero si además hay dos personas como son Jorge Juan Morante y Luis Bouza, a las que conozco de hace muchísimo tiempo y a las que tengo gran cariño y a las que admiro por su trabajo y su implicación, pues todavía voy más contenta y con más ilusión. ¿Cómo es la comunicación europea? La comunicación europea ha dado un salto enorme, ha dado un salto muy importante, sobre todo a partir del año 2009, que es cuando en las elecciones al Parlamento Europeo 2009, por primera vez, las redes sociales comienzan a estar presentes en el modelo, en la estrategia, en la comunicación institucional que el Parlamento hace para llegar a los ciudadanos y para que los ciudadanos vean que realmente su voto importa, nuestro voto importa para toda la política, la gran política y también para las políticas concretas que se vayan a dar, que vayan a tomar tierra firme en los siguientes 5 años. En mi opinión, me lo preguntan muchas veces, ¿cómo tiene que ser la comunicación europea? En mi opinión, tiene que ser, en primer lugar, una comunicación seria, una comunicación, ahora que estamos en la época de las fake news, ahora que estamos en esta etapa en la que a veces a mí no me gusta hablar de posverdad. Yo siempre digo que la verdad es verdad y que lo que es verdad y lo que es mentira, pues es mentira. Entonces, al final, de lo que se trata para legitimizar, para dar legitimidad al proyecto europeo, que siempre se habla de eso, el proyecto europeo ya tiene una legitimidad enorme, el proyecto europeo tiene a la democracia representativa complementada por la participativa funcionando desde que la Convención Europea incluyó en el artículo 47 la democracia participativa junto con la democracia representativa y con unas herramientas como pudo ser la iniciativa legislativa ciudadana, ahora es la iniciativa ciudadana europea en el artículo 11 del Tratado de Lisboa, pero siempre en ese orden, democracia representativa complementada por la participativa, lo sabe muy bien, lo he dicho siempre tanto Luis como Jorge Juan, porque ese orden es muy importante, porque en mi opinión la democracia representativa es la que tiene que llevar el timón para que tengamos una democracia realmente de calidad. La comunicación es un recurso legitimador europeo de primer orden enorme. La comunicación y cómo comunican las instituciones, cómo comunican los grupos políticos, realmente hace que los ciudadanos crean o no crean en la política y crean o no crean en el proyecto europeo. El proyecto europeo nunca termina. Siempre me preguntan que cuándo termina, que por qué el proyecto europeo, y yo digo siempre, pues mi libro más reciente, Europa, Proyecto y Proceso, ese es su título, nunca termina, y está mucha parte de su personalidad, de su esencia, de lo que Europa tiene que decir hacia Europa, a dónde va Europa. Y en comunicación pasa lo mismo, la comunicación, la acción comunicativa nunca termina, la acción comunicativa tiene que basarse siempre en esa responsabilidad de comunicación real, veraz, de comunicación que sea verdadera hacia los ciudadanos, y también tiene que saber fraguar un importante camino de ida y vuelta, un camino que realmente haga posible que los ciudadanos también puedan opinar, también puedan dar sus propuestas, para que los ciudadanos, si quieren, participen, no solo que es el momento de la mayor cita política y participativa cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, pero también, si quieren, que tengan espacios, que tengan áreas, que tengan modelos de participación. Yo creo en el modelo de comunicación europeo. Yo he visto desde el año 98 hasta ahora cómo realmente se ha creado un modelo de comunicación europeo. Ahora, hace un par de años he dirigido una tesis doctoral para una alumna de la Universidad de Deusto sobre el modelo de comunicación europeo, cómo es, cómo se vertebra, cómo las instituciones europeas, Parlamento Europeo, Comisión Europea sobre todo, y cómo también los medios en general comunican y establecen esa comunicación, cómo llega el mensaje a los ciudadanos y cómo eso favorece y fortalece o no el proyecto europeo y su esencia. Ayer en Yuste, os lo digo así a grandes rasgos, lo que primaba era
Día de Europa. Desde hace unos años ya se celebra el Día de Europa, la cita en Yuste. Todos los años son bonitos, todos los años, pues bueno, uno va emocionado allí, pues porque Yuste, la basílica, la historia, el dónde está emplazado, pues todo te llama pues a decir que es un lugar espectacular, lleno de historia. Pero si además el premio europeo ayer, el premio europeo Carlos V se le da al presidente del Parlamento Europeo, pues hombre, a todos los que nos dedicamos y creemos en Europa, pues todavía esa emoción nos la hace mayor. Fueron unos discursos emocionantes, fueron unos discursos realmente que transmitieron Europa. Escribí hace unos meses, en el 2017, en septiembre, un artículo en mi proyecto Upgrading Europe que titulé El mensaje es Europa. Yo creo que de ahí hay que partir, el mensaje es Europa. El mensaje tiene que estar ahí claro siempre, pero luego sí que es verdad que en esa comunicación integral europea, en la que tanto la comunicación digital como la comunicación a través de redes tiene que combinarse permanentemente con la comunicación del cara a cara. Tú a una persona, a un eurodiputado, puedes estarle viendo, escuchando en un pleno del Parlamento Europeo, pero realmente también tienes que verle, tienes que ver sus gestos, tienes que ver cómo sonríe, tienes que ver cómo explica y cómo transmite. Ahí está también el mensaje. Hemos tenido hace poco el discurso de Macron en el Parlamento Europeo, que realmente pues, ha sido un discurso, decía el otro día en una entrevista en El Mundo, pues que ha hecho espabilar, que Europa necesitaba un discurso de ese tipo, ¿no? Que haga espabilar tanto a la política europea, a nuestros políticos, como a los propios ciudadanos. Yo creo que para que la comunicación sea real, para que la comunicación realmente llegue a la gente, lo que hay que hacer es vertebrar, ensamblar permanentemente lo que es la parte de la utopía, del sueño, de lo abstracto que tiene el proyecto europeo, y realmente hemos ido construyendo y logrando un montón de metas que parecían inalcanzables al principio, con sus parones, con nuestras etapas también complicadas, con nuestras etapas difíciles, pero también hay que saber vertebrar, ensamblar, combinar, sincronizar, conjugar esa parte de sueño europeo, esa parte de utopía, esa parte, como os decía, abstracta, con la parte que aterriza, con la parte que toca tierra, con la parte que establece lo concreto, como decía Schuman, la política del paso a paso, la política basada en la solidaridad, la política basada en lo que es los temas concretos. Ya voy a ir terminando y deciros que bueno, en los mensajes, por ejemplo, ayer en Yuste, tanto de Tajani, que estaba emocionado, como del rey, pues primaba todo el rato Europa. Los problemas que tenemos ahora y las dificultades tan grandes, los populismos, los nacionalismos, las fake news, que todo al final revierte en lo mismo, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que llegan las elecciones, que las tenemos aquí, están ya aquí, 2019, al Parlamento Europeo, y tenemos que ser capaces, y yo lo digo porque siempre hablo de responsabilidad compartida, y creo que la responsabilidad compartida está ahí, porque antes, y hablando de comunicación, antes era una información lo que se daba desde las instituciones, etcétera, y podían decir los jóvenes, podían decir los ciudadanos en general, pero ¿cómo sabemos qué hace Europa? Pero es que ahora todos podemos teclear, todos podemos visitar la web del Parlamento Europeo, la web de la Comisión Europea, la web de la representación de la Comisión Europea en España, la web de la Oficina del Parlamento Europeo en España, estar al tanto, saber qué actividades hay, participar en los foros, en las consultas, etcétera. Ahora Macron es el gran vertebrador, el gran impulsor de las consultas ciudadanas. En los años 2007 y 2009 fue la propia Comisión Europea. Yo participé como responsable de contenidos y luego como directora del grupo de expertos con 100 ciudadanos de cada Estado miembro para ver cuáles eran, para pulsar un poco cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. Deciros que, volveros a repetir, que la comunicación es, en mi opinión, un recurso legitimador europeo de primer orden. El punto, el tema, el concepto de la responsabilidad compartida, el camino de ida y vuelta,
la información que ha pasado a ser comunicación, la capacidad de combinar siempre por parte de los políticos y por parte de las instituciones y por parte de los medios de comunicación, por supuesto, todo lo que es lo digital, la red, el gran caudal digital que es Internet, con la parte del cara a cara, de los gestos, de las miradas, de los movimientos, de la fuerza que tiene también un discurso o una conversación viéndose. Y luego, pues, que para mí los grandes logros de la comunicación, del modelo de comunicación europeo integral, tienen que venir de dos metas muy importantes, dos objetivos, que son que los medios de comunicación transmitan en versión europea, que es Europa, esos ejemplos útiles que nos ha dado el profesor Tuñón, que están ahí, pues que se vean más, que sea más visible Europa en nuestro día a día, y luego los políticos del ámbito nacional y del ámbito local que también sepan aterrizar en sus debates, en sus debates parlamentarios, etcétera, que Europa está en nuestro día a día en más del 80% de todo lo que hacemos, que Europa importa, que nuestro voto importa. Y bueno, luego, pues por supuesto, hablaremos de más cosas, pero por favor quedaros con esos conceptos de comunicación integral europea, transmitir en versión europea, la comunicación como recurso legitimador europeo de primer orden y cómo se tienen que ensamblar y trabajar juntos las instituciones europeas, los medios de comunicación, las universidades, por supuesto, y todas las personas que trabajamos para que el mensaje de Europa llegue a la gente. Muchísimas gracias. Yo, como he prometido que no voy a hablar mucho, no voy a decir nada, ni siquiera te voy a preguntar nada, pero sí que me he apuntado aquí una cosa, aparte digamos, en todo lo que ha dicho Susana, evidentemente todo es muy interesante. Creo que esto de las consultas ciudadanas merece la pena que lo discutamos, porque Susana lo conoce muy bien, pero creo que Jorge Juan también seguro que tiene cosas que contarnos sobre el debate en España. Seguro que con Lucas podemos comentar cómo se organiza todo esto, pero yo creo que hay una palabra que has dicho, Susana, refiriéndote a Tajani, que era el de las emociones, y esto lo hemos discutido un poco en clase, cómo puede la Unión Europea emocionar, ¿no? Y yo creo que esto tú lo conoces muy bien y seguro que lo podemos seguir discutiendo, pero yo ya he hablado mucho. Le paso la palabra a Lucas González Ojeda. Evidentemente no tiene ni que decirlo, pero sí que quería expresarlo, que evidentemente el objetivo de la mesa es que tengáis tres puntos de vista diferentes de lo que es la comunicación europea, ¿no? Tres personas que hacen comunicación sobre asuntos europeos, pero desde perspectivas profesionales y desde trayectorias formativas diferentes. Así que ahora Lucas nos va a hablar de su trabajo en la comisión, de cómo es comunicar sobre Europa desde dentro de las instituciones a las que tanto hemos discutido y a veces criticado en el curso. Yo creo que Lucas también está aquí para darnos esa perspectiva. Muchísimas gracias, Lucas. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la universidad y muchas gracias a todos por estar aquí, porque yo creo que además lo primero que sí que me gustaría decir es que yo tengo 41 años y yo cuando estaba en la universidad hubiera sido una ficción absoluta. O sea, un seminario, un curso, algo que tratara sobre la Unión Europea y más sobre la comunicación europea, hubiera sido algo que no hubiera sido nada factible, ni hubiera tenido nada que ver con los intereses que entonces teníamos los universitarios y los jóvenes en general, con lo cual a mí ya simplemente eso me parece un paso en la comunicación de Europa, sin duda alguna. Luego, lo segundo que quería deciros es que ayer yo no estuve en Yuste, nos pareció interesante organizar un evento con 28 jóvenes de las distintas nacionalidades de la Unión Europea para discutir un poco cómo veían ellos el futuro de Europa, qué inquietudes tienen, dónde invertirían más el dinero de los ciudadanos, etc. En fin, un poco tener la visión de todos ellos. Y una de las cosas que comentamos allí es que la Unión Europea es un milagro. La mera existencia de la Unión Europea es un milagro. Es decir, 28 estados alrededor de la mesa discutiendo con distintas sensibilidades, con distintas formas de pensar, con perspectivas completamente distintas, con historias completamente distintas, eso ya de por sí es un milagro. Entonces, la comunicación sobre los temas de la Unión Europea también es un milagro. Y como muy bien decía Susana,
es algo que afortunadamente, por un lado desafortunadamente y por otro lado afortunadamente, es un proyecto inacabado. Es algo que construimos todos los días y eso probablemente es, respecto de mi posición en relación al proyecto europeo, quizás sea lo más ilusionante. Es decir, a mí lo que más me ilusiona de trabajar en las instituciones europeas es que es precisamente un proyecto inacabado. Es algo en lo que podemos contribuir día a día y ver los resultados día a día, ¿no? Y ver, además, cómo, por ejemplo, cosas que hace 5 años eran impensables desde el punto de vista, hablabas tú de temas económicos, de la reforma de la Unión Económica y Monetaria, pues ahora son realidad, ¿no? Esas son cosas que son importantes, pero más allá de eso, yo creo que en el tema de la comunicación hay 2 elementos que a nosotros nos ponen piedras en el camino y que, una vez desbloqueados, pueden llevarnos a avanzar sustancialmente en materia de comunicación. Porque yo sé, soy perfectamente consciente que todos los que estáis aquí tendréis un elemento de crítica fundamental que se oye muchísimo, que es que las instituciones no saben comunicar. Europa hace mucho, pero no sabe comunicar lo que hace, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, un denominador común de las críticas que se escuchan muchas veces de la Unión Europea y de cómo comunica. Y yo siempre digo que, por supuesto, esa crítica la tenemos que atribuir a los que ahora nos dedicamos a comunicar Europa, sin ninguna duda, pero también hay 2 factores externos a la Unión Europea y a la comunicación europea que yo creo que son muy relevantes. En primer lugar, el papel de los gobiernos nacionales. Es decir, como muy bien decía Susana, es fundamental contar con la ayuda de los gobiernos nacionales para transmitir proyecto europeo. Por eso, claro, a nosotros nos ilusiona tanto el discurso de Macron o otros discursos que tienen siempre la palabra Europa metido. Eso es algo que es realmente, no voy a decir, no es revolucionario, pero sí que es algo que es importante, porque todos vemos los discursos de los líderes nacionales en España y rara vez aparece la palabra Europa, salvo para criticarla, por supuesto. Entonces, ese es un punto que yo creo que es muy importante. Es decir, Europa son también los gobiernos nacionales, porque participan a través del Consejo, como es lógico, pero a veces hay un conflicto de intereses, que es indudable. Hay un conflicto de intereses entre los intereses políticos que tiene un gobierno nacional y las prioridades políticas que tiene la Unión. Entonces, jugar con eso, ser capaces de no enfrentar esos 2 intereses y, sobre todo, no dar la imagen de que es humano. Es decir, cuando un gobierno nacional tiene un problema, la chispa inicial es, bueno, lo bueno me lo atribuyo a mí y lo malo viene de un sitio lejano, de Bruselas. Por ejemplo, el tema, yo recuerdo perfectamente el tema de los hombres de negro, ¿no? O sea, un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme, pues se inventó el tema de los hombres de negro. No, porque vienen los hombres de negro, como si fueran extraterrestres de otro planeta, que vienen vestidos de negro a imponernos algo que nos va a doler mucho. Bueno, pues ese tipo de discursos, pues lógicamente minan la capacidad de comunicar Europa, ¿no? Y eso, claro, es un punto importante. El segundo punto importante es los medios de comunicación. Pero claro, los medios de comunicación no viven en una isla. O sea, los contenidos de los medios de comunicación no los deciden unos señores que están muy locos, no. Los deciden en función también de los intereses sociales. Es decir, cuando hay una sociedad que se interesa por determinados temas, esos temas aparecen en los medios de comunicación. Es así. Entonces, si no hay, y nosotros podemos quejarnos mucho de que los temas europeos no aparecen en televisión, o aparecen muy poco, o que no aparecen en las radios, o que en los periódicos prácticamente no se habla del proyecto europeo o de cuestiones concretas que hace la Unión Europea. Bueno, ya, pero es que eso es porque la sociedad no tiene esa inquietud. Si la sociedad la tuviera, pues no me cabe la menor duda que los temas europeos estarían siempre encima de la mesa. Y ese es un punto en lo que, por ejemplo, yo ayer me fui muy contento del debate que tuvimos con estos 28 jóvenes y me iré muy contento de que estéis vosotros aquí, porque vosotros sois jóvenes y sois vosotros los que sois la avanzadilla de la sociedad del futuro. Con lo cual, si vosotros os interesáis por los temas europeos, no me cabe la menor duda de que la comunicación de la Unión Europea será muchísimo más fácil. Eso no quiere decir, en absoluto, que no tenga que ser una posición crítica frente a la Unión Europea. Habrá posición crítica frente a la Unión Europea, pero no sobre la base de, 1, atacar el proyecto en sí, o 2, ignorar el proyecto, que es casi peor. Es decir, hay muchas veces que se ignora el proyecto, ¿no? Es como si no existiera, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante esos factores que he mencionado, ¿no? Luego hay un tema que, lógicamente, siempre tenemos que tener en cuenta en la comunicación y que muchas veces no se percibe, y es que, claro, muchas veces los intereses de la gente se reducen a cuánto me paga Europa y cuánto voy a recibir yo y cuánto tengo yo que aportar a Europa. Nosotros siempre somos muy reacios a entrar en ese juego, porque, claro, si todo se reduce a cuánto me va a pagar Europa y cuánto voy a poner yo, pues entonces, sinceramente, Europa tiene poco sentido. O sea, es decir, no, el sentido de Europa no es ese, ¿no? Entonces nosotros insistimos siempre mucho en tratar de apuntalar los valores europeos. Claro, todos los que estáis aquí sois muy jóvenes, y bueno, en mi caso también, pero no porque sea muy joven, que ya no lo soy, sino por el hecho de que llevamos mucho camino recorrido, tanto en España como en Europa, ¿no? Pero claro, si no recordamos la historia previa de la construcción europea, pues no tendremos claro que lo que tenemos ahora no está para darlo por hecho y para tenerlo por garantizado, ¿no? Entonces, si no insistimos en que Europa es un espacio de democracia, de libertades, que ha construido un Estado social y democrático de derecho, que es al final en lo que consiste Europa, o mejor dicho, un marco social y democrático de derecho, pues si no tenemos claro eso, es muy difícil luego tratar de comunicar determinadas cosas, porque hablábamos de proyectos financiados. Bueno, si en el Reino Unido se han financiado infinidad de proyectos con dinero europeo, pero infinidad, y aún así la gente ha decidido irse. ¿Por qué? Porque lo fundamental no es al final comunicar, que también, que se ha construido este edificio con dinero europeo, que se ha hecho tal carretera con dinero europeo, que es importante, pero si no hay una capacidad de transmisión de lo que nos une, de los valores que nos unen, entonces yo creo que es muy complicado sacar rendimiento de la comunicación. Insisto, sin perjuicio de que a mí me encanta cuando hablo con Bruselas y hablamos de proyectos concretos de Horizonte 2020 o de los fondos de cohesión, porque es muy interesante presentarlos y además es que son muy concretos y muy tangibles. Y se ve cómo se ha financiado a un investigador que lucha contra el cáncer. Muy bien, fenomenal. Pero hay que ir más allá, en mi opinión. Luego hablabais de las consultas públicas y de la transparencia de la Unión Europea y del acercamiento de la Unión Europea y también de los diálogos ciudadanos. Nosotros llevamos haciendo los diálogos ciudadanos, bueno, mucho tiempo, como decía Susana, pero efectivamente en el último periodo, desde la llegada de Juncker, sí que se puso como punto muy relevante empezar a desarrollar diálogos ciudadanos. Ahora eso se ha multiplicado porque con los diálogos, digamos, iniciativa de Macron, pues... 5 minutos. Sí, me enrollo muchísimo, perdonadme. Claro, es esa cosa de acercarnos a la gente y de que la gente nos ponga cara y ojos al final, porque eso también tiene mucha importancia. Si nosotros estamos viendo a los líderes nacionales todos los días y a los europeos los vemos como una cosa lejana, pues evidentemente no nos va a llamar la atención, ¿no? Y eso también es muy importante. Pero bueno, y con esto ya voy a concluir porque me enrolla muchísimo, mucho más de lo que quería. Perdonadme. 5 minutos de verdad. De verdad, vale, de los de reloj, ¿no? De los de reloj. Bueno, pues no, pero sí que es verdad que tenemos que hacer, y eso sí que creo que estamos haciendo un esfuerzo, yo diría que en 2 áreas. Uno, la simplificación del mensaje, y no porque el mensaje no tenga que ser rico y no tenga que ser riguroso, sino porque tiene que ser accesible a todo el mundo. Es decir, yo que vengo del mundo económico, y además vengo del mundo económico financiero, con lo cual, en fin, eso tiene muchas aristas. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y cómo vamos a comunicar la unión de mercado de capitales? Bueno, pues es una cosa muy compleja de comunicar, es decir, no es fácil. Es decir, si para los que nos dedicamos o los que nos hemos dedicado a esto, y bueno, nos seguimos dedicando de alguna manera, cuesta digerirlo, pues imaginemos lo que puede ser para un ciudadano que además le pilla muy lejos. Pero claro, tampoco podemos permitirnos dejar de transmitir determinados proyectos. Es decir, hay proyectos que son facilísimos de transmitir, por ejemplo, el fin del roaming, porque es que lo vais a vivir, lo estáis viviendo, salís fuera, ya nos cargan tarifas de itinerancia. Muy bien, eso es muy fácil. Y hay otras cosas, como por ejemplo la Unión Económica y Monetaria, que no son fáciles, pero no son fáciles porque son proyectos a veces de largo plazo, porque no tienen un impacto directo en el ciudadano hoy, pero lo puede tener. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo también de simplificación, insisto, no de quitarle
contenido al mensaje, sino de simplificación. Y en segundo lugar, de la misma manera que decíamos que tenemos dificultades para comunicar, porque hay veces que la sociedad no se interesa por los temas europeos, también tenemos una ventaja, que son las redes sociales, como bien decíais. Las redes sociales son una gran ventaja para nosotros, porque tenemos una capacidad de llegar a todo el mundo espectacular, ¿no? Y ahí, desde luego, nosotros ponemos muchos recursos, creemos que es un punto importante en el que tenemos que trabajar. Y ahí, claro, por ejemplo, nosotros hacemos de vez en cuando vídeos para las redes sociales, a mí me toca hacer la agenda semanal, que le llamamos, y a mí me dicen muchas veces, no, tú tienes que hablar en las redes sociales como si te dirigieras a niños de 11 años. Bueno, pues vale, pero también podemos perder un poco de contenido en los mensajes, ¿no? Entonces, el equilibrio entre una cosa y otra yo creo que es muy importante. Y por último, ya termino con esto, es muy importante también, de cara a la comunicación, ligar las prioridades políticas, las grandes prioridades políticas, a los mensajes. Es decir, Juncker, como sabéis, fijó 10 prioridades políticas. Bueno, pues lo que hay que hacer, en mi opinión, y creo que se está haciendo, es tratar de ligar todos los mensajes a cada una de las prioridades, porque así se hace todo mucho más sencillo y comprensible para todo el mundo. Pero, por supuesto, claro, como bien decíais y concluyo con esto es un proceso muy largo, ¿vale? No es un proceso fácil, es un proceso de mucho trabajo. Y perdón por haberme extendido, ¿eh? No te has extendido lo más mínimo. Muchísimas gracias, Lucas. Justo en tiempo. Muchísimas gracias, porque además has abordado muchos temas que hemos discutido bastante en clase, así que estoy seguro que te van a preguntar los estudiantes. Yo no quiero añadir nada, pero sí que quería señalar dos temas en los que yo estoy muy de acuerdo, y además creo que Susana ha dicho una cosa que es muy importante y que va en la línea de lo que tú has dicho, va muy en la línea de lo que ha dicho Susana, y es muy importante, sobre la apertura de la finalidad del proceso, ¿no? Esto lo hemos discutido mucho tiempo en clases, el debate sobre el relato de la Unión Europea, ¿verdad? Y uno de mis argumentos contra esta idea de que necesitamos cerrar el relato europeo es precisamente eso, que el mejor relato que tiene Europa es su apertura. Lo que a veces hemos criticado, eso que en clase hemos dicho alguna vez, que si es un significante flotante, es que no es un significante flotante, es que es un proceso que está por definir, y quizás sea la esencia misma de la democracia. Eso yo creo que es lo que Susana decía al referirse a que Europa es el mensaje, pues es decir, en el fondo el mensaje más importante es la apertura del proceso. Y quizá por relacionar también otra cosa que ha dicho Lucas con algo que ha dicho Susana, tiene que ver con esto del 9 de mayo, ¿no? Es decir, que en el fondo habría que insistir un poco en que lo que celebramos el 9 de mayo no es exactamente, o no solo, o quizá no en primer lugar, el discurso de un ministro francés en el año 50 sobre un aspecto muy técnico del carbón y el acero, sino un modelo de sociedad liderado primero por unos visionarios, pero que tiene que ver finalmente con este modelo de sociedad, que cómo se iba a creer alguien en una Europa devastada, esto del estado de bienestar, de la democracia y de los valores compartidos, ¿no? Entonces yo creo que el volver a fijarnos no tanto en el contenido, no solo en el contenido del discurso de Schuman, sino en el momento histórico en el que Schuman está hablando, nos recordaría esas cuestiones del modelo de sociedad. Estoy hablando yo, al final, mucho más de lo que quería. En tercer lugar, vamos a escuchar a Lourdes. Lourdes Francia, como os he dicho, es periodista en televisión española, trabaja en asuntos económicos, tiene formación en cuestiones económicas europeas en Brujas y en otros lugares. Como Andrea, también es antiguo alumno de Brujas. Así que tenemos aquí un pequeño panel de antiguos de Brujas, luego si queremos. Tienes la palabra, Lourdes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Luis, y a todos por venir, a Jorge por organizar el curso, que me parece, como han dicho ya ellos, que es una apertura muy necesaria y que a mí me ilumina un poquito en este túnel que estamos metidos un poco los periodistas, por lo que os voy a decir, porque la parte de comunicación que ellos han contado es una parte, pero la otra parte, que es la que llevan los periodistas, es diferente. O sea, a nosotros nos toca un poco ser los malos de la película, el policía malo, porque sí, tenemos que comunicar el mensaje europeo, pero vigilando el mensaje europeo. O sea, nosotros, como nos toca un poco también en cualquier democracia, los medios de comunicación, la labor que tendrían que tener es vigilar que lo que han dicho se cumple correctamente, que no hay desvíos irregulares, ilegales, incorrectos. Y para
hacer eso, pues es evidente, la comunicación con las instituciones y con todos los expertos es fundamental, porque en unos temas tan complicados y tan complejos el periodista se pierde y necesita que le transmitan qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Son temas normalmente súper especializados y entonces eso es, la comunicación tiene que ser continua. Pero más allá de eso, el periodista y los medios de comunicación lo que tienen que hacer es explicarles a la gente eso, pero explicarles si eso está bien hecho, si se está llegando a la gente, si la gente que opina de eso, que también tienen que estar escuchando a la gente que está recibiendo esas políticas o esos programas. Esto es lo ideal que debería suceder, pero que por muchas razones cada vez sucede menos. Yo, por mi experiencia profesional, que como os ha dicho Luis, ha sido en medios generalistas, todo el recorrido ha sido en radio, prensa, televisión y ahora estoy en la web, o sea que ha sido un poco evolución. Y siempre han sido temas generalistas, casi siempre económicos o internacionales, y siempre era, la Unión Europea estaba siempre o en unos o en otros, siempre. Y ahí lo que yo he hecho en falta es una formación específica, o sea, porque yo sí hice Brujas, que fue para mí fundamental, que te dan las claves para entender el proceso, las tomas de decisiones, la comisión, comisión, parlamento, todas las instituciones. Todo eso ha cambiado mucho desde que yo lo hice, pero ya te dan las claves para poder entender todos los cambios que luego se han ido haciendo. Pero esa formación no es general entre los periodistas. Y eso se nota mucho en la información que se hace de la Unión Europea. Hay ejemplos, que no voy a decir de dónde, pero siempre uno de los que más me ha espeluznado fue en las últimas elecciones europeas del Parlamento, un medio muy influyente de este país sacó una información que estaba titulada «Los europeos votan hoy al presidente de la UE». Yo, cuando vi eso, llamé a un amigo que trabaja en ese medio y le dije, por favor, quitar eso, porque siempre que hablo de estos temas lo digo, la gente que me oiga debe decir, pues son palabras, ¿qué más da un término que otro? Exacto, y más para los periodistas. Claro, no votas al presidente de la UE, ahí se han encargado todo, nos han llevado a lo que todos desearíamos que pasase, que hubiese una persona, pero no, eso no es así. Entonces se vota primero a unos partidos que van al Parlamento, en el Parlamento se decide a quién se puede apoyar para presidente de la Comisión, o sea, es un proceso mucho más complicado. Y, por supuesto, la persona que sale de presidente de la Comisión no es el presidente de la UE. Pues ese tipo de cosas pasa a diario en todos los medios, a ver, no en todas las noticias, tampoco hay que ser injustos, pero pasa mucho. Entonces, eso es reflejo de la falta de especialización clara de los periodistas, que va a más, porque yo cuando empecé a trabajar era un momento álgido de la Unión Europea, habíamos entrado hacía poquito, estaban las guerras yugoslavas a punto de acabar, y se acaba de aprobar Maastricht, era el punto. O sea, la Unión Europea y los periodistas querían aprender de la Unión Europea y querían saberla explicar. Pero eso, a partir de ahí, fue a menos. Y ahora mismo nadie está especializado en nada. En los medios es verdad que todavía hay secciones que deberían ir cambiando, adaptándose a otro tipo de noticias que tal, pero por ahora son nacional, economía, sociedad, o sea, las de siempre. Pero tú puedes estar trabajando para todas las secciones a diario, pasando de una noticia a otra. O sea, se está trabajando así. Entonces, la especialización va a menos. Y eso se nota en todas las noticias y muy en especial en temas tan complicados como los europeos. Hay muy poca gente trabajando, no porque no haya periodistas en este país, porque hay muchos, y muchos en paro, sino porque los medios no dan importancia a tener a gente trabajando. Lo que les importa es sacar noticias, muchas, da igual que estén sin contrastar, da igual que sea igual a la que lleva el rival, da lo mismo, es sacar noticias. Hay muchas, si os fijáis, cuando os metéis en medios, son las mismas, el mismo titular, el mismo texto, algunas ponen agencias, las más nobles, o Europa Press F, otras ya directamente firman como el medio y es igual el texto, o sea, se está trabajando así. Entonces, es una crisis del periodismo que se nota en muchas cosas, entre otras en lo que vamos a hablar, supongo, del populismo, las fake news, o sea, está todo mezclado. Otra
no sé, otro ejemplo, por ejemplo, que tenía aquí un montón. La gente desconoce que la mayoría, que la Unión Europea, bueno, conocen la Unión Europea, pero que en la Unión Europea hay distintas instituciones y cada una actúa de una manera. Entonces, cuando los periodistas hablan de cosas de la Unión Europea, suelen decir Bruselas ha dicho, Bruselas, no sé. ¿Qué es Bruselas? Un magma donde están todas. O sea, cuando yo empecé a trabajar, Bruselas era Comisión Europea, normalmente, porque era la sede de la Comisión estaba en Bruselas, los demás ya tenían sedes diferentes. Ahora Bruselas es todo. Entonces, cuando Bruselas decide, es que incluso ha llegado a decir Bruselas para hablar de sentencias del Tribunal de Justicia. Entonces, ya es como... el otro día, fue en mi medio de comunicación, la sentencia, el fallo del Consejo de Europa sobre los terroristas de la T4, que era Consejo de Europa, organismo internacional que vigila la Convención de Derechos Humanos, 30 y tantos países, tal, o sea, nada que ver con la Unión Europea, nada que ver de institución, se tituló El Consejo Europeo condena a España. Entonces, es un desconocimiento tal que si nosotros no sabemos lo que estamos hablando, ¿cómo se lo vamos a explicar a la gente? O sea, yo, tampoco quiero ser muy negativa. Tampoco, hay esperanza en algunas cosas, pero esto está siendo así. Entonces, esto, como os decía, pues tiene muchas consecuencias, porque las fake news están siendo tan fuerte el impacto y tan fácil de controlar a la gente. En parte es porque los medios tradicionales han fracasado. O sea, si tú te metes en Twitter y te bombardean con noticias de cuentas desconocidas que te dicen qué tal y que, yo qué sé, que Putin ha dicho que va a reunirse con Trump o que son amigos y empiezas a retuitearlo, sin saber quién es, sin saber si esto lo ha contrastado a alguien. Entonces, el problema es que los medios tenían que tener ahora mismo un papel vital de decir, yo soy, en mi caso, yo soy Radio Televisión Española y lo que yo digo lo he contrastado, sé que es cierto y además tengo una persona allí enterándose de por dónde va esta reunión. Y si alguien viese eso diría, bueno, lo dice RTV, entonces me lo tengo que creer. O lo dice El País, o lo dice la SER, o lo dice... O sea, no tiene por qué ser. Pero el problema es que ahora mismo da igual que lo diga la SER, que lo diga la cuenta de el misógino, no sé qué. Es que ese es el problema. O sea, entonces la salvación que tienen ahora mismo los medios de comunicación es o cumplen su papel honestamente y con profesionalidad y con su oficio, el oficio que ha sido siempre de periodista, utilizando las nuevas tecnologías, que eso no impide nada, o van a desaparecer porque no van a ser necesarios. Porque un ciudadano con un móvil que graba una bomba que estalla, te lo va a dar y no va a ser necesario un periodista. Pero es que el periodista tendría que ser necesario, porque el periodista te puede decir, esta bomba es verdad que ha pasado. También está habiendo mucho problema con eso, porque hay bombas que no se saben de dónde son y que a lo mejor son de hace 5 años. Entonces, esto tiene que ser, el periodista estaba allí, el periodista ha hablado con la policía y le han dicho que hay tanta gente que está detrás, que se ha detenido a tal persona. Entonces, para mí, bueno, yo supongo que hablaremos después de las fake news, pero este está siendo uno de los problemas, o sea, la falta de rigor del periodismo y la pérdida de su papel tradicional. Bueno, luego, aparte de la formación de los periodistas, que ya me he ido a la crisis del periodismo en general, a mí me resulta muy difícil, lo que decía él, yo me tragué toda la crisis del euro, sí, me tragué toda la crisis del euro y toda la reforma posterior y la unión bancaria y tal, y es muy difícil llegar a tu jefe y decirle, tenemos que hacer esto. Y dicen, vale, ¿por qué? Pues porque van a hacer una unión bancaria que va a suponer que el Banco Central Europeo va a controlar a todos los bancos, va a supervisar a los grandes, bueno, los pequeños van a... No. Es que es muy difícil, o sea, hay un desinterés, viene también ligado un poco a lo que he dicho, o sea, hay una falta de formación, faltan criterios, entonces se selecciona lo que es fácil, lo que es evidente, lo que puede tener cierto morbo, lo que puede atraer a la gente más fácil. Y meter estos temas que son complicados, aunque pueden ser muy importantes, es muy complicado. O sea, hay un desinterés general de los medios de comunicación por meter esto. Aparte, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero casi todos los que hablan son políticos ahora mismo. Hay muy poca, se sale muy poco del discurso político, del discurso de declaraciones,
Y así no se cuentan bien las cosas, porque tú puedes utilizar, o si una declaración como el discurso, por ejemplo, de Macron, puede sacar una declaración suya que te enganche, que te lleve a contar el resto del discurso resumido. Evidentemente en televisión tú no puedes meter todo, pero tienes que ser tú, periodista, el que se ha oído el discurso entero, ha destacado los trocitos que puedes sacarle y el resto lo tienes que sintetizar para coger esa emoción, esa importancia que puede tener ese discurso. Eso, pues, ahora mismo no, porque ahora mismo solo tiene en cuenta lo que dicen los periodistas, pero el periodista no tiene la capacidad de juzgar más allá de lo que suponen esas palabras. Entonces se pierde el contexto, se pierde la interpretación, se pierde por qué es importante esto. Simplemente se ha dicho esto. A mí me han llegado a decir, es que este señor ha dicho esto, es mentira. Bueno, pero lo ha dicho él. Ya, pero nosotros tendremos que decir que esto es mentira. O sea, este señor ha dicho esto, pero por lo que se sabe de estos datos o de tal, esto no es así. No, lo ha dicho él, allá él. Ya responderá cuando la gente se dé cuenta de que no es verdad. No, la gente en su cabeza no tiene las palabras de esa persona de hace 2 días que eran contrarias a lo que ha dicho ahora, o no tiene el contexto, no tiene los datos, se los tiene que dar el periodista. El problema se está cayendo en eso, se replican unos a otros y el periodista no entra, no juzga, no da contexto. Y bueno, otra cosa ya para acabar, que me parece importante, cuando he dicho al principio que también somos un poco el policía malo, o sea, nosotros en los vídeos que habéis hecho me ha llamado la atención que decíais que los periodistas evidentemente tienen que apoyar el discurso europeo. Es verdad, o sea, honestamente, si un periodista es honesto, el discurso europeo ofrece muchas cosas a la gente que hay que saber si eres honesto y cuentas la realidad de todo lo que pasa, de todo lo que hacen, de todo lo que ofrecen, eso aparece. Pero también el periodista tiene que saber explicar en lo que se está fallando. Y en lo que se está fallando, pues últimamente llevamos una racha bastante mala porque ha habido muchos puntos que a la gente le han llevado a perder un poco la confianza en la Unión Europea. O sea, estamos hablando de la crisis del euro, que se salió, pero en algunas cosas se salió muy tocado. Estamos hablando de los inmigrantes, de que la gente lo que ve es que cuando se reúnen los líderes los líderes políticos de los países con las instituciones y demás, no sale una solución. Y la gente sigue llegando y la gente sigue sin saber dónde se le coloca y la gente, o sea, hay una serie de crisis que se han ido sucediendo, que a lo mejor empezaron con las guerras de Yugoslavia, yo no sé, o sea, han sido varias sucesivas. Y eso a la gente, quieras o no, pues llega un momento en que dicen, pues es que Europa... Entonces, a ver, el periodista está en lo que decía, es un equilibrio siempre muy complicado, porque yo soy europeísta y siempre he apostado porque esto saldrá adelante, pero como periodista yo tengo que decir, esto es así, pero no está pasando esto. Entonces, para eso también tienes que tener información buena, tienes que tener buenas fuentes, tienes que tener formación. O sea, siempre ese es el mismo problema que se muerde la cola y por el que se está fallando en muchas cosas. Y bueno, tenía muchas más cosas, pero es que ya supongo que irán saliendo en la mesa redonda. Y muchos ejemplos también de cosas que están muy mal, vamos, que vosotros también me podríais decir, porque los periodistas estamos acostumbrados a que la gente también nos eche en cara lo mal que lo estamos haciendo. Yo, las razones... Algunas os las he explicado, si queréis preguntarme por más, yo os las puedo también explicar, si puedo. Y sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Yo solamente quería apuntar 3 puntos, no porque sean más importantes que los demás, pero por relacionarlo con 3 temas que hemos visto durante el curso. Uno es el tema de cuidado con el voluntarismo, ¿no? Yo creo que es lo que nos decía Lourdes en el ejemplo aquel de elegir al presidente. Una forma de querer atraer más atención a los asuntos europeos es tratar de incrementar lo que está en juego, ¿no? Y de alguna manera esto lo discutimos en clase cuando hicimos aquel ejercicio sobre la campaña de comunicación del Parlamento Europeo sobre las elecciones de 2014, ¿no? Esta vez es diferente. El riesgo cuando uno hace una apuesta tan fuerte es perderla. Entonces, efectivamente, con esto de cuidado con el voluntarismo creo que es muy importante. La tendencia a segmentar, en clase hemos hablado mucho de esto, un espacio público segmentado, y lo hemos hecho para ver los espacios públicos nacionales segmentados, pero también recordad que decíamos es que las
las esferas nacionales internamente también están segmentadas. Ya no está esa esfera pública nacional centralizada de la que nos hablaba Habermas. Los nuevos medios de comunicación, las propias redes sociales, facilitan la comunicación por una parte, pero también facilitan esta segmentación. Hoy es muy fácil que alguien piense que está enfermado solo porque tiene 1000 o sigue a 1000 cuentas en Twitter, ¿no? Y de alguna manera eso cambia la lógica del espacio público. Y finalmente esta idea de que vamos hacia un ciclo de consumo de noticias que es muy corto, ¿no? El cada día hace falta tener muchas noticias y que duran cada vez menos. De alguna manera, en el fondo, cuando hemos discutido si haría falta una televisión europea o un gran medio europeo, no sé si Lourdes estará de acuerdo, pero a lo mejor lo que hacía falta es una especie de revista semanal, ¿no? Un dominical europeo que saque a lo mejor no muchas noticias, pero sí de una cierta profundidad. Yo sé que Susana quería comentar algo. Yo creo que es interesante el debate cruzado. Os pediría, si queréis, que empecemos con una primera ronda de comentarios entre vosotros, si queréis observar algo, y el resto del tiempo lo dedicamos al debate con los estudiantes. Susana. Sí, yo quería comentar respecto al tema de que estamos en una etapa, como muy bien ha dicho Lourdes, pues en una etapa difícil en la que se han ido sucediendo temas muy complicados, temas además como por ejemplo todo lo que envuelve, todo lo que es el asunto tan grave, tan triste, tan dramático de los refugiados, ¿no? Que todos hemos estado pues diciendo, por favor, esto es un tema urgente, humanitario, que es que hay personas que no tienen que dar a sus hijos, que están pasando frío, qué es lo que pasa, que ya se tome por fin con urgencia una solución, una decisión, algo. Yo, respecto a este tema, también en relación a la crisis del euro, que estoy de acuerdo, ¿no? Que vienen a veces etapas en las que son temas pues, que llegan al ciudadano y que ya le llegan al ciudadano, nos llegan a todos, al corazón, y nos llegan a nuestra vida y nos vemos ahí completamente también inmersos. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que se echa la culpa, y no lo quiero decir como tópico, pero es que creo que en estos temas ha sido así. Yo he dicho en algunas entrevistas, lo he dicho, me ha de alguna forma decepcionado que la respuesta europea al tema de los refugiados, la inmigración, etcétera, no haya sido más rápida, más urgente, porque yo como madre y como persona estoy sufriendo y viendo. Pero luego, eso sigue siendo así, pero al mismo tiempo me he dado cuenta de algo, y es que no es la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, nosotros decimos que haya ya una solución, y es verdad que esa Unión Europea, quienes la forman, quienes la integran en nuestro proyecto de integración europea y en nuestro proceso de integración europea, 28 Estados miembros, 27 sin el Reino Unido. Pero es que la Unión Europea, muchas veces como tal, como entidad, como milagro, como algo impresionante, sí aporta soluciones y las quiere implementar rápidamente, y son los Estados miembros y los gobiernos los que o no cumplen con eso que está dictando la Unión Europea o se retrasan en ese cumplimiento. En el tema, por ejemplo, del euro, la crisis del euro, pues hombre, sucede un poco lo mismo. Ahí la Unión Europea, con una ilusión enorme y tal, moneda común europea, etcétera, digamos que pone en marcha una moneda común que nos ha facilitado, y es un logro de la Unión Europea, una moneda común para todos, pero por debajo o en la base no está todavía asentada, construida una política financiera común, etcétera. Entonces llega un momento que eso cómo se sostiene, ¿no? Y lo hemos visto después. Pero bueno, en resumen decir eso, que a veces hablamos de Unión Europea como tal, pero es la Unión Europea, una Unión Europea constituida, integrada por 28 Estados miembros, y la paran de repente algo que la Unión Europea ya está decidiendo. Y luego hay otro tema, y son las instituciones. Y os voy a dar un ejemplo muy concreto y que es muy importante para el debate hacia las elecciones al Parlamento Europeo 2019.
He escrito ahora un análisis para el Real Instituto Elcano con 3 temas fundamentales. Lo he titulado Iniciativas institucionales a favor de una democracia europea sólida y participativa. Y el último epígrafe, o las conclusiones, el título es por una democracia europea ordenada y viva, porque en ese continuo querer transmitir lo que creo que es importante, que también es el lazo con el tema de las emociones, y es que el ciudadano y que todos sepamos, pues que tiene que haber una política ordenada, pero que también esa política tiene que ser capaz siempre de tener energía nueva, ¿no? y darse luz a sí misma para que los ciudadanos también la vean mejor. Y hay un ejemplo muy tangible que lo trato en el ARI. En el ARI está en el debate del Spitzenkandidaten, de los Spitzenkandidaten, que ya sabéis que es el debate sobre que la elección a presidente de la Comisión Europea se pueda hacer como en las elecciones al Parlamento Europeo 2014 a través de la elección de un líder en cada grupo parlamentario, y que luego pues los ciudadanos votamos en las elecciones al Parlamento Europeo y que salga de esos líderes quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. ¿Cómo se hizo el proceso que se hizo en las elecciones en el 2014, que a nivel comunicativo fue también muy potente, porque hubo un debate entre esos candidatos que fue el verdadero debate europeo de esas elecciones, y no muchas veces los debates de ámbito nacional entre dos políticos nacionales, que hasta personas que estamos acostumbradas, trabajamos e ilusionadas y creemos en la Unión Europea, te era a veces difícil identificar dónde estaba lo europeo en ese debate. El debate que hubo por Eurovisión, retransmitido a todos los Estados miembros y también incluso a otros continentes, ese fue el debate europeo entre esos candidatos elegidos por cada grupo parlamentario. Bueno, pues el Spitzenkandidaten, el candidato principal, el Parlamento Europeo, como sabéis, en el informe del Parlamento Europeo, mayoritariamente, de forma muy grande, pues se dio aprobación por todos los grupos a que se vuelva a hacer así. ¿Qué pasa? Que luego llega ese debate, ese modelo, ese proceso, aterriza en los Estados miembros, y son los Estados miembros o los jefes de Estado y de Gobierno de algunos Estados miembros quienes no quieren perder ese control. Entonces, lo digo porque a veces una institución como es el Parlamento Europeo, que es nuestro Parlamento supranacional y en el que estamos representados, y nuestros representantes, ve parado muchas veces algunas de las iniciativas muy democráticas que quieren que se implemente. Entonces, esa distinción, y perdón por haberme alargado tanto, pero me parecía importante, entre lo que la Unión Europea dice en un momento dado y cómo lo paralizan los Estados miembros, y también entre las propias instituciones, lo que cada institución en un momento dado defiende el Parlamento Europeo poniendo nuestra voz o lo que queremos mayoritaria, y luego las otras entidades gubernamentales pues deciden que no es así. Juncker ha defendido el Spitzenkandidat, vamos, lo ha defendido y muy bien, pero bueno, quería decir eso. Perdón por tardar. Muy rápidamente, me gustaría incidir en dos temas que has mencionado y que tú también has repetido ahora. Uno es el tema que decíais de la formación, tú decías de los periodistas. Yo creo que no es una cuestión solo de los periodistas, en general es de la gente. Quiero decir, cuando no... Y luego también hay que reconocer que nos hemos buscado un lío propio. Es decir, cuando nosotros nombramos Consejo de la Unión Europea, Consejo de Europa, hombre, pues yo entiendo que la gente también tenga un lío en la cabeza bastante importante, ¿no? O sea, que yo creo que eso... Pero es verdad, es decir, yo creo que es importante, y vosotros ahí, los periodistas, creo que podéis hacer una labor muy importante, que es tratar de no mezclar las cosas, ¿no? Y eso, sin duda alguna, es así, pero, insisto, también es verdad, y eso no vamos a decir otra cosa, que el hecho de la nominación de determinadas instituciones de una determinada manera no facilita las cosas. Y luego hay una cuestión también, que es lo que decías tú, que es muy importante, y ahí creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en delimitar cada una de las tres grandes instituciones de la Unión Europea, porque el caso de los refugiados es el caso paradigmático. O sea, el caso de los refugiados yo creo que es muy claro. Es decir, hay que reconocer, o sea, la Unión Europea en los últimos años ha acogido a 2 millones de refugiados.
¿Qué pasa? Que la mayoría están en Alemania. Quiero decir que esto es importante, y es importante que nosotros como sujetos de participación democrática seamos capaces de distinguir los distintos niveles de participación política y que seamos capaces de decir, oye, no, mira, es que la Comisión Europea ha hecho este esfuerzo y lo ha hecho bien y resulta que mi gobierno no lo ha hecho. Oye, o al revés, que también pasa. Sí, sí, sí. O sea, que yo creo que es importante ese elemento de cultura democrática. Ahí, en ese sentido, también me gustaría decir que no cabe duda de que la sociedad tiene que hacer una elección entre que sus gobiernos retengan soberanía y hacer más políticas comunes. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y eso es una elección muy sencilla. Quiero decir, si nosotros queremos tener una política común de asilo, lo tenemos que decir. Y si queremos retener competencias en el ámbito nacional para eso, pues tenemos que decirlo también. Pasa también con el tema de la defensa. Yo ayer, por ejemplo, en el debate este que os decía con los 28 jóvenes, había algunos de determinados países que decían, no, política de defensa común. Y otros decían, no, es que claro, la defensa es una política nacional, ¿cómo vamos a cederla, no? Eso es una decisión, y es una decisión de los ciudadanos, ni más ni menos. Y por último, en relación al tema de los medios de comunicación, claro, es la frase típica de que la identidad de un medio es su credibilidad, ¿no? La fiabilidad que le dé la gente. Entonces, claro, en el tema de las redes sociales, que también decía antes que era un beneficio, también tiene su lado malo, como es lógico, y es que aquí cualquiera lanza una historia y el problema es que no hay muchas veces el muro que retenga esas historias, ¿no? Entonces es un tema muy complicado de gestionar porque las fake news para mí son de dos tipos, ¿no? Para mí una es el que tiene muchos seguidores en redes sociales y suelta lo que quiere y no tiene respuesta. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy claro desde hace tiempo. Cuando alguien que tiene cierta relevancia pública dice algo que no es correcto, no sus opiniones, porque cada uno puede tener la opinión que quiera y ser crítico, pero cuando alguien dice algo que no es correcto, nosotros salimos. Claro. Nosotros salimos a responder, Claro, porque nos parece que es importante que queden claras las cosas. Y, por supuesto, nosotros no entramos en opiniones. Quiero decir, las opiniones son libres y cada uno dice lo que quiera. Si alguien dice la Unión Europea es una mierda, por decir algo, pues muy bien. Quiero decir, no se dice nada. Ahora, si nos dicen, oye, la Unión Europea no va a invertir en la PAC, pues ahí sí tenemos que salir. Claro. Y luego, en relación a esto, decía, hay un tipo que es este y otro tipo es lo que yo creo que se ha entendido más por fake news o desinformación, que es, digamos, la planificación consciente para minar a las democracias. Que eso ya es un asunto, es un asunto más serio, ¿vale? Y que ahí sí que, lógicamente, nosotros nos tomamos muy en serio en la comisión, ¿no? Lo que pasa es que es difícil también entrar en cómo regularlo, porque estamos hablando de temas muy específicos, de libertad de expresión, de libertad de comunicación, en fin, que son cosas que no son fáciles de atajar. Yo solo quería decir una cosa que es, escuchándoos a vosotros, a ver, para lo que estás diciendo de que hay que delimitar lo que hace cada uno, que también lo ha dicho Susana, eso es súper importante y en eso es en lo que influye esto del lenguaje que yo os decía. O sea, tú no puedes decir Bruselas hace, no, es que es distinto que lo haga la Comisión, a que lo haga el Consejo o a que lo haga el Parlamento. Y ya, si nos ponemos a hablar de los Estados miembros, ya ni te digo, o sea, y el problema es que los medios no están sabiendo explicar eso. Entonces, si tú... A ver, ahora la gente cada vez se informa menos por los medios, ¿vale? Eso también es otro debate y otro problema añadido. Pero si tú como medio de comunicación generalista tratas de explicarle a la gente en un telediario o en un informativo de radio qué está haciendo la Unión Europea con los refugiados, tienes que saber explicar. La Comisión ha propuesto unas cuotas y quiere que todos los países acojan según sus medios, según su población. Y estos no las cumplen. Claro. Sí. Y que digan, pero fulanito, menganito y el otro no quieren. Pero el problema es que eso se resume en la Unión Europea es incapaz de encontrar una solución. Entonces, los periodistas, los medios, están simplificando, mal simplificadas las cosas. Y no están ayudando a lo que tú decías, que hay que, si tú quieres decidir, si quieres que la defensa sea europea y no se vaya más allá de lo nacional, la gente tiene que saber qué implica eso. Y no se sabe explicar.
no se sabe explicar si ahora hay defensa o no hay defensa. Pero no han hecho el otro día una organización, ya, pero es que esto no es intergubernamental. ¿Eso qué significa? O sea, a ver, es que hay que saberlo explicar. Y hay una deficiencia muy fuerte en los periodistas para entenderlo primero y luego saberlo explicar, y luego en los medios hay, lo que decía, mucho desinterés. Porque les mencionas Unión Europea y es como, ¿esto es qué? Y esto es, a mí muchas veces me dicen, pero ¿y esto ya es definitivo? Porque claro, como hay muchos pasos en los procesos y tal, bueno, sí, es definitivo porque falta ya solo que él vaya al Parlamento y tal, pero ya le habían dicho que sí a esto, entonces ya es casi que sí. Y entonces al final se acaba titulando 3 veces la Unión Europea aprueba, porque es cuando la aprueba la Comisión, cuando la aprueba el Parlamento y cuando la aprueban los líderes. Entonces, eso yo creo que es una... A ver, mucho es lo complicado que es el sistema, pero mucho es la incapacidad de saberlo explicar. Y la falta de tiempo y, bueno, pero... Muchas gracias. Lourdes, nos quedan formalmente 9 minutos de mesa. Si estáis de acuerdo, vamos a coger 5 minutos del descanso para que tengamos tiempo de recoger preguntas de los participantes. Si Uxía nos avisa, si yo no he visto nada en el móvil si hubiera comentarios, pero si Uxía ha visto alguna pregunta o comentario para darle voz también a la gente que comente por Twitter. Tenemos micrófonos inalámbricos, os los vamos a pasar, quizá uno por cada lado de la sala, si podemos ser telegráficos en las preguntas y en las respuestas para que todo el mundo tenga tiempo de preguntar. ¿Quién quiere? ¿Alguien más? Por aquí, dos preguntas, sed muy breves, por favor, vamos a empezar por aquí y si os podéis preguntar con los participantes más fácil. Hola, bueno, lo primero, buenas tardes, mi nombre es Raquel, estudiante de la Universidad Carlos III y miembro de una asociación que hemos creado nueva este año en la universidad, que es Nuestra Europa. Y nada, pues lo estoy viendo. Ah, vale, perdón. Me gusta el nombre, además. Pues nada, de hecho el martes estuvimos en unas jornadas que organizaron el Parlamento Europeo acerca de fake news y una cuestión que se tocó allí y tal fue efectivamente cómo resolverlo, y mi pregunta es si ustedes creen que mediante la legislación, legislando, es posible resolver el tema de las fake news, porque sí que, por ejemplo, algunos eurodiputados decían que sí, que era posible, luego hubo un tema, otro de ellos decía que no, que solamente mediante la ciudadanía, y pues esa era mi pregunta, si veis factible que la legislación lo resuelva. Gracias. Yo propongo que recojamos 3 preguntas a la vez. Sobre las fake news, no hace falta que seamos exhaustivos porque tenemos luego la posibilidad de continuar el debate, pero seguro que queréis intervenir sobre esto. Víctor, si puedes pasar primero el micrófono a la derecha, que tu compañero había levantado primero la mano. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo soy Daniel Sousa, trabajo en una agencia de comunicación y pertenezco a alguna asociación de europeístas aquí por Madrid y tal. Yo tengo 2 preguntas, una súper concreta y otra un poquito más larga. Una es para Susana, que hablabas antes del candidato único a la Comisión Europea, etcétera, que parece que ahora se está poniendo un poco en tela de juicio, ¿no? Yo quería preguntarte, también recientemente el Parlamento Europeo aprobó un informe instando a los ayuntamientos a nombrar un concejal de asuntos europeos. No sé si a veces da la impresión de que empezamos la casa por el tejado y resultaría mucho más fácil desde un punto de vista de comunicación y de construcción del proyecto europeo avanzar nombrando concejales de asuntos europeos, o sea, que tú en tu ayuntamiento puedes ir a una persona que te informe, más que estableciendo un candidato único a la Comisión Europea. Esa es mi pregunta rápidamente. Y la otra que tenía era un poco uniendo las intervenciones tanto de Lucas como de Lourdes, y que comentabas, Lourdes, o sea, básicamente la pregunta es, ¿realmente no es peor la enfermedad de la simplicidad que una comunicación muy compleja? Quiero decir, yo hasta cierto punto sí puedo ver comprensible, ¿no?, que el titular de tu colega del medio de comunicación, ¿no?, de los europeos votan hoy al presidente de la Unión Europea. Es que eso al final es un titular. Lo que no puedes titular es los europeos votan hoy a un Parlamento Europeo cuyo grupo mayoritario será... No sé si a lo mejor para ayudar a un proceso de comunicación haría falta una reforma institucional de fondo, porque a veces da la impresión de que exigimos a los ciudadanos de las sociedades de los países, de los Estados miembros, un nivel de formación en estos asuntos que no les exigimos cuando hablamos de asuntos nacionales, ¿no?
Posiblemente un ciudadano español no sepa que no está votando directamente al presidente del gobierno tampoco. Entonces no sé si a veces esta simplicidad, ¿no? Sí que merece la pena para intentar llegar a un mínimo, no a un programa de máximos, pero a un programa de mínimos. Muchas gracias. Víctor. Gracias. Soy Víctor de Domingo. Lo primero, agradecer la conferencia. Mi pregunta es bastante directa. Si las instituciones de la Unión Europea no tendrían que financiar más en comunicación europea y, en concreto, más específico, poder financiar a medios que hablen sobre la Unión Europea, que a lo mejor no les salga rentable a ellos porque es mucho más rentable poner el titular y tener 10.000 visitas. Si la Unión Europea no podría financiar a medios tanto generales, que hablen de la Unión Europea en una sección concreta, como a medios específicos, como los hay, por ejemplo, aquí Europa, que se dedican solo a hablar de la Unión Europea, que a los europeístas nos aportan muchísimo, pero que son medios que económicamente están muy mal. Esa es la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a responder primero estas tres preguntas y veo que otras tres le cogeremos 5 o 10 minutos al descanso para que pueda intervenir. Tenemos una segunda ronda de respuestas. Si podéis responder más telegráficamente posible para... Yo respondo muy rapidito. En el tema de las fake news, nosotros hemos entendido que todavía no es momento de regular. Porque es un asunto muy complicado, pero desde luego claro que ahí se pueden hacer cosas y nosotros hemos propuesto algunas. Lo que pasa es que no es un asunto sencillo, luego en el asunto que decían por allí de la simplificación de cara a la comunicación, yo también estoy de acuerdo. Es decir, nosotros por eso la Comisión ha propuesto la unión entre el cargo del presidente de la Comisión y del Consejo, porque al final así tienes una imagen, ¿no?, de lo que es alguien que puede hacerse responsable de las políticas. Pero aún así, ojo, aunque hubiera un presidente del Consejo y de la Comisión, estamos hablando de instituciones distintas. Entonces no tiene un arreglo sencillo, llamémosle. Y luego lo de la financiación de los medios de comunicación. Volvemos a lo mismo. Yo creo que no es una cuestión tanto de financiación. Claro que se puede, digamos, poner... A ver, si me preguntas a mí si yo creo que las instituciones europeas tendrían que invertir más en comunicación, pues te puedes imaginar que me den más recursos no me voy a negar en absoluto. Por supuesto que sí. Lo que sí que es verdad es que en el caso de los medios de comunicación yo creo que las cosas hay que hacerlas de la manera inversa. Es decir, yo creo que hay que crear en la sociedad un caldo de cultivo que permita que haya interés en los asuntos europeos más que hacerlo de manera inversa, ¿no? Porque lo hemos visto que a veces hay programas, bueno, los que somos frikis de Europa, pues claro, vemos todos y escuchamos todos los programas de Europa y lamentablemente tienen muy poca audiencia. Entonces, yo sí que creo que se puede hacer más digamos, en tratar de llegar a más gente. Lo que pasa es que en cuanto a la televisión o a la radio, que me imagino a lo que te refieres más que a redes sociales, etcétera, yo soy bastante escéptico digamos, en el trágala, ¿sabes? En el te voy a meter la Unión Europea. No, creo que tiene que nacer el interés más por la sociedad, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que es debatible, claro. Sí. A ver, Raquel, en el tema de las fake news, yo iba a decir que el Parlamento Europeo, por ejemplo, en el debate del último pleno en Estrasburgo, pues quiere que se legisle. Ellos han votado, el Parlamento Europeo, nuestro Parlamento Europeo, o sea, hemos también nosotros como ciudadanos queremos eso a través de nuestros representantes, a través de nuestra democracia representativa. Como bien decía Luis, la Comisión Europea ha decidido que todavía no es el momento, que hay que pensarlo más. Lucas, perdón, legislar, perdona Luis, perdona Lucas, o legislar que no es el momento, porque es un tema, la verdad, muy urgente e importante, pero al mismo tiempo es un tema que hay que medirlo muy bien. Pero que quería decirte eso, que el Parlamento Europeo quiere que se legisle. Ha habido un debate muy importante, por ejemplo, en la pasada sesión plenaria. Luego, comentar a Daniel que el debate sobre el candidato principal, lo que comentaba antes de mi análisis reciente para el Real Instituto Elcano, ahí lo que decía y lo que vuelvo a decir
es que todo se puede... A ver, si el Parlamento Europeo, por mayoría, ha defendido que se vuelva a repetir el proceso de la elección de candidato de presidente a la Comisión Europea, como se hizo en las elecciones 2014 con Juncker, ¿no? Y que ese procedimiento, que ese proceso se repita en las elecciones 2019 y que haya un debate a nivel comunicativo, como os he dicho antes, muy importante en clave europea, en versión europea, eso no es incompatible con que luego, además estoy a favor, haya concejales a nivel local, que es el nivel donde toca tierra firme o muy cercana al ciudadano, lógicamente, la política, la gran política europea y las políticas, sobre todo, concretas del día a día del ciudadano, ¿no? Yo creo que todo en esa comunicación integral europea tiene que ir unido. Yo tuve la suerte de estar invitada, por ejemplo, a Sitges varias veces a varios debates europeos porque había un concejal en asuntos europeos en Sitges, que en su momento, Joaquín Millán, que en su momento pues no había en ningún otro lugar y él era concejal de asuntos europeos. O sea que tiene que haber ese debate y tiene que volverse, en mi opinión, a repetir. La Comisión Europea, lo he dicho antes, también está a favor. Juncker hizo un alegato impresionante sobre ese tema cuando hizo también la propuesta del doble sombrero de presidente de la Comisión Europea, igual que el presidente del Consejo, la misma persona, y al mismo tiempo que haya concejales europeos. Ojalá, yo creo que todos lo queremos aquí, en todos los ayuntamientos, para pulsar, para saber y que la gente sepa qué es Europa y qué está haciendo Europa en su día a día. Y bueno, ¿cómo te llamas, perdona? Víctor, en relación a lo que has dicho, pues yo decir que desde mi posición académica y de una persona que trabaja siempre en comunicación europea, participación y política europea, pues estoy completamente de acuerdo contigo, pero también decirte, Víctor, que realmente yo creo que las instituciones europeas cada vez intentan y cada vez financian más medios, ya sean pequeños, ya sean más grandes, de comunicación, proyectos o programas, ¿no? como este mismo de la Carlos III y que hay que, o sea, si miras en las convocatorias, pues aparecen para webs, para proyectos de comunicación, para medios, por supuesto, y luego en la educación, claro, en la universidad tiene que estar Europa permanentemente. Bueno, a ver, yo sobre las fake news creo que es muy complicado. Estoy con lo que ha dicho la Comisión, yo creo que se ha acertado en no regular, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que hay que respetar la libertad de expresión. Ahí también ya te metes en temas complicados. Yo creo que la forma de luchar contra eso es la formación, o sea, formación de la gente en general y de los medios y la gente que trabaja en comunicación en particular. O sea, hacer unas noticias, como ha dicho él, que sean honestas, exactas, que cuando hay una cosa falsa se salga a decir esto es mentira por esto y por esto. O sea, a mí eso me parece muy importante y que además quien salga y que diga los datos y tal tenga la suficiente legitimidad como para que empiece a ser una voz respetada, y eso es lo que tendrían que hacer los medios. Insisto en eso, que no están haciendo y que entonces a lo mejor las instituciones, académicos, especialistas, asesores que tengan legitimidad y credibilidad salgan para decir esto no es así por esto. Pero no creo que es o sea, prohibir, por ejemplo, es que es imposible, o sea, tú no puedes prohibir. Es muy complicado. La simplicidad de los titulares. A ver, los titulares ya en sí mismos su naturaleza es de simplificar. Un titular es lo más simple que tienes que... Y es lo más difícil siempre. O sea, yo al final siempre titulo lo último, porque cuando ya he escrito todo, digo, a ver cómo es lo que he dicho, a ver... Pero es que tienen que ser exactos, tienen que ser simples, pero tienen que ser exactos. O sea, tú no puedes decir, como se decía en ese caso, o sea, tú puedes decir, los europeos votan hoy al primer parlamento que elegirá la Comisión, o la primera vez, un parlamento que por primera vez va a tener voz en la Comisión. No sé, de otra manera, para señalar lo importante que es el paso que se está dando, pero sin ir a algo que no es verdad. Porque cuando ese algo alguna vez, si llega a alcanzarse, se alcance, entonces decir, pero si esto ya lo hicimos. A ver, o sea, siempre es que a la gente
muchas veces les cuentas cosas que todavía no han pasado y cuando de verdad pasan dicen, pues esto ya me lo contaron. Entonces al final también se genera un desinterés de siempre hablan de lo mismo, esto no es nuevo, esto... Entonces tienes que en cada momento saber destacar lo que es importante porque es lo nuevo o lo importante o el caso que has descubierto, que es una investigación, tienes que destacarlo, pero no mentir. Un segundo, sé que en lo de emocionar, en lo que comentabas, cómo puede emocionar Europa, pues permanentemente, ayer, por ejemplo, los discursos en Juste, o sea, yo creo que hay que estar permanentemente combinando, compaginando, sincronizando, pues la parte de que la UE tiene que ser capaz de emocionar al mismo tiempo que tiene que ser capaz de mostrar que es tangible, que es útil. Vamos a recoger 3 preguntas más. No sé si tendremos tiempo de responder a las 3 preguntas, pero tenemos un rato de descanso. Creo que los 3 ponentes se van a poder quedar, o sea que también podemos discutir todos estos temas ahora en corrillos, porque seguro que los estudiantes también nos quieren conocer. Entonces, si os puedo pedir máxima brevedad, si podéis resumir en 30 segundos las preguntas, por favor. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Bovarín y 2 preguntas muy concretas. Lucas González decía algo muy interesante que muchas veces pasa desapercibido, en el sentido de que el proyecto europeo parecería que podría estar reñido con los modelos de Estado-Nación tal cual los conocemos hoy, y que los ciudadanos de la Unión Europea tendrían que en algún momento plantearse el ceder soberanía en favor del proyecto europeo. Caso contrario, el proyecto europeo pues estaría condicionado a enquilosar y dejar de crecer o fracasar en un mediano plazo. En este sentido, sería interesante también de que los partidos políticos en cada estado, que existan partidos que defiendan el proyecto europeo. Porque ahora lo que abundan son partidos que lo que defienden son justamente ideologías nacionalistas. Y estos partidos, pues, justamente luego tienen su representación en el Parlamento Europeo y las decisiones que toman muchas veces van en contrarruta de lo que debería ser un proyecto europeo de cara a futuro. Y lo otro tiene que ver con la articulación de un mito, es decir, de un relato europeo que permita la construcción de una identidad. Y ahí tiene que ver con el tema de las emociones, de los sentimientos, es decir, uno se identifica y uno se siente o más europeo, o más francés, o más inglés, o más español, o a veces hay gente que se identifica más de su comunidad de origen, es decir, se sienten más catalanes, más andaluces, y qué sé yo, es decir, yo creo que por ahí va trabajar un proyecto en la comunicación europea en el sentido de que se construye una identidad europea, que se puede emocionar a los ciudadanos en el sentido de que existe un nuevo relato en el que todos se puedan identificar de manera más transversal. Sí, yo quería plantear, porque yo también estuve el martes en la jornada de las fake news, y lo que vi, por ejemplo, es que muchos los eurodiputados allí presentes intervinieron y sacaron fake news, casualmente. Así que en alguna ocasión tuve que sacar un tuit para desmentir, por ejemplo, cierta eurodiputada dijo que la iniciativa legislativa la tiene el Consejo. Y la iniciativa legislativa no la tiene el Consejo, la tiene la Comisión, y a veces atiende a peticiones del Consejo y a veces atiende a peticiones del Parlamento y a veces a iniciativas ciudadanas europeas. Pero quien tiene la iniciativa legislativa es la Comisión. Esto es en referente a lo de las jornadas de las fake news. Y en referencia a lo que decía Dani Sousa sobre digamos, acercar Europa desde lo local. Yo creo que sí. En cierta forma, cuando yo di mi clase y explicaba a los alumnos lo que es los centros Europe Direct, nadie sabía lo que es un centro Europe Direct. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿pero por qué? Porque se preocupan las instituciones regionales, locales, al final se preocupan por tener el dinero, montan el Europe Direct, pero no lo comunican. O sea, siempre digo la frase referencia a la neolengua en 1984, la novela de George Orwell. ¿En qué se basa la neolengua? En que nadie conoce, o sea, nadie busca lo que no conoce. O sea, si no lo conocen, no lo buscan. Con lo cual, ¿de qué sirve que una institución autonómica, un local,
tenga un centro de Europe Direct si no lo comunica? Oye, tenemos un centro de Europe Direct, podéis ir a informaros de Europa en nuestro centro de Europe Direct. Pero yo he buscado, por ejemplo, buscamos en clase, buscamos dónde está puesto a lo mejor en la Junta de Castilla y La Mancha, dónde encuentras que tiene un centro de Europe Direct. Pues desde luego la norma de los 3 clics no la cumple. O sea, no está accesible a los 3 clics. Y a lo mejor te puedes encontrar una referencia si pones a buscar, pero no tiene una página específica que te hable del centro de Europe Direct de Castilla-La Mancha. Y tiene un centro de Europe Direct de Castilla-La Mancha. Porque este centro tiene un perfil en redes sociales. Con lo cual, eso es lo que quería. Gracias. ¿Había otra pregunta ahí a fondo? Y terminamos con esta sesión, con esta pregunta. Yo quería hacer 2 preguntas. Si la puedes primera activar el es... micrófono, no se te oye. ¿Sí? El micrófono creo que no está funcionando. ¿Mejor? Sí. Vale. La primera pregunta era, realmente, ¿cómo puede la Unión Europea comunicar de una manera eficaz cuando habitualmente esa voz la asumen los líderes de los estados hegemónicos del momento? Y bueno, cabría preguntarse hasta qué punto el discurso de Macron es realmente un discurso para la Unión Europea y no para Francia. Y otra pregunta también que quería añadir es, ¿no necesitamos que la Unión Europea esté más presente en nuestra vida diaria, al menos de manera visible, para que los ciudadanos entiendan las implicaciones que tiene? Y no tanto, por ejemplo, que lo descubran cuando viajan a un tercer estado o cuando les toca encender su móvil en otro país y ver que no les van a cobrar algo extra. Muchas gracias. Como estamos completamente fuera de tiempo yo querría terminar y cumplir lo menos indignamente posible en función de controlar el tiempo. Si puedes responder en 1 minuto y lo que se quede fuera, pues lo discutimos ahora en el descanso. Vale. Gracias. Bueno. ¿Cómo te llamas, perdona? Freddy. ¿El Freddy y tú? Saúl. Saúl. A ver, Freddy, yo en cuanto a lo que has dicho, completamente de acuerdo. Ya has visto que en mi intervención he comentado que, en mi opinión, los grandes interlocutores para llegar al ciudadano, porque claro, las instituciones europeas trabajan y trabajan, las personas, profesores, expertos, también en comunicar Europa, pero nos falta a veces pues que los políticos, los diputados nacionales, no digo todos, transmitan también lo que hace Europa, que es Europa en sus debates parlamentarios, y también los medios de comunicación, por supuesto no todos, que transmiten de esa manera veraz, contrastada, informada sobre lo que es la Unión Europea. Y en relación al tema de la pertenencia, pues hay unos círculos concéntricos, tú perteneces a tu lugar, a tu ciudad, perteneces a tu país, perteneces a la Unión Europea, eso es identidad, eso es al mismo tiempo riqueza, y yo creo que en eso consiste la UE y su lema, ¿no? Unidos en la diversidad. Y comentarte, perdona, repíteme tu nombre. Saúl. Bueno, estoy de acuerdo, o sea, hay que llegar permanentemente, hay que aunar lo que he comentado antes, la parte emocional permanentemente, la que llega al ciudadano más rápido, el sentimiento común europeo, y luego con políticas concretas, lo que has comentado cuando llegas a otro país, etcétera. Y respecto al tema al discurso de Macron, a ver, yo creo que es un discurso que hace espabilar a la gente, que gusta porque va combinando, va tratando distintos temas con mucha energía, pero sí es verdad que lo que hace falta es que ese discurso o esos temas, esas palabras, aterricen de verdad y que los Estados miembros hagan posible ese discurso. Y precisamente lo que has dicho, que si es un discurso para la Unión Europea o es un discurso real para Francia. Bueno, en algún momento he dicho que necesitamos a Macron como líder europeo, como necesitamos, el otro día en la entrevista en El Mundo lo decía así, como necesitamos a otros líderes, como por supuesto Angela Merkel, como necesitamos a nuestros propios políticos, como necesitamos a los ciudadanos que son grandes líderes de la Unión Europea y tienen un elemento integral
integrador muy importante, y Macron es un líder muy grande, es un poco imperialista a veces, pero le necesitamos. Júpiter, ¿no? Júpiter. Me voy a tomar 10 segundos para dar una respuesta, si queréis, empírica a la pregunta de Saúl, porque esto es lo que nos está haciendo el profesor Jorge Tuñón y yo esta mañana. Esta es la esfera de debate en Twitter sobre el discurso de Macron de hace 2 semanas en Estrasburgo, y es la esfera Twitter en inglés. Estos son 2.400 usuarios debatiendo el discurso de Macron en inglés. Me diréis, 2.400 no es una esfera enorme, pero claro, luego hay que ver también la difusión de esto. Es una difusión relativamente escasa, pero este es un debate que por definición es transnacional. Evidentemente, este discurso tiene muchísima más repercusión en Francia, pero por ejemplo esta Comunidad Verde son los eurófobos respondiendo a Macron, ¿no? Por lo tanto, evidentemente Macron, nosotros pensamos que tiene ahí una capacidad de ampliar el debate, pero pronto en sus pantallas. Pues me gusta mucho, muy interesante. ¿Quieres saber? Muy rápidamente, en lo que decías Freddy, del tema de la identidad nacional y la identidad europea, bueno, un poco repetir también lo que ha dicho Susana. Yo creo que no es incompatible, pero sí que es verdad que nos queda mucho recorrido para construir identidad europea. Es decir, y repito lo mismo que he dicho antes, no se puede construir identidad europea simplemente con el cheque que yo recibo de Europa. O sea, no se puede. Está muy bien, pero eso no es la identidad europea, sin ninguna duda. Y lo de los EDICs, pues bueno, sí, hay dificultades para llegar a dar a conocer los EDICs, ¿no? Pero bueno, no está en mi responsabilidad, pero es verdad que bueno, cuando se renuevan y demás, pues se trata de que tengan un acercamiento más fiable a los ciudadanos, está claro. Respecto de si concejales, también un poco con lo que decían sobre los concejales que tengan que ser responsables de la Unión Europea en los municipios, yo sí que evidentemente no puedo decir que no, me parecería estupendo, pero es verdad que tampoco me gustaría, volvemos a lo mismo, que se convirtieran en meros analizadores de los recursos europeos que tienen a su disposición para recogerlos. Está muy bien que se enteren de los programas europeos, del Fondo Social, del FEDER, etcétera, etcétera, pero no solo para eso, ¿no? O sea, lo de la identidad nacional creo que es que ahora mismo estamos en una etapa bastante mala. Ha salido varias veces, o sea, ahora mismo, aparte de los populismos y eurófobos y demás, hay una vuelta al nacionalismo muy fuerte por países incluso que eran muy europeístas. Entonces yo creo que es un mal momento para eso, y creo que lo que hay que hacer es lo que hemos estado hablando, o sea, visibilizar todo lo que la Unión Europea hace por los europeos, y no solo en dinero, sino en todo lo que protege, en estándares de calidad de comida, en estándares de calidad de productos, en cómo te puede facilitar la vida para viajar, cómo te puede facilitar la vida para que te llegue un alimento en condiciones, no sé, o sea, esa serie de cosas que son muchos años de acumular normas, de alguna manera se tiene que visibilizar. Todo lo que hemos estado diciendo, con medios, comunicación institucional, todo. Y la visibilización que dices tú, ese es el camino. El problema, los propios Estados miembros, porque los gobiernos, yo siempre digo que es que vampirizan a la Unión Europea. O sea, todo lo que son cosas prácticas que la gente puede ver, al final se pierde que lo ha hecho la Unión Europea o que ha ayudado a hacerlos, porque siempre los hace el Estado, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma. Eso es un problema que yo creo que no sé si se puede obligar de alguna manera a que más allá del cartelito que se pone, se tenga que reconocer todo lo que está haciendo la Unión Europea por los países, no solo en dinero, insisto, es en muchas otras cosas. Muy bien. Es la función horrible de terminar aquí un debate tan interesante, pero no lo terminamos. Tenemos 15 minutos de descanso, que podemos evidentemente aprovechar para seguir discutiendo esto en corrillos. Habéis sido durante todo el curso absolutamente ejemplares a la hora de la puntualidad en los descansos, mucho más que yo ahora en la gestión del tiempo, y os pido que por última vez cumpláis con esta puntualidad para que sigamos con la agenda interesante que tenemos el resto del día. Muchas gracias y volvemos a empezar en 15 minutos.